Gracias, Luis Jaime, por la grabación de este magno evento. Bueno, vamos a empezar, pensamiento crítico, y hoy tenemos un título bastante generoso: participación ciudadana, difusión y educación electoral para fomentar el pensamiento crítico. Hola, Abel, ¿cómo estás? La verdad es que decía yo, generoso, un amplio marco para atender diversos asuntos que tienen que ver con un tema transversal a todos nuestros diplomados, que es la participación política, ¿no? Entonces, la idea es asociar pensamiento crítico con participación política. Obviamente, esto, como ustedes podrán muy bien atisbar, pues se puede ampliar tantísimo como se quiera, ¿no? O sea, hay pretexto para hablar de muchas cosas, pero también pues tenemos que buscar acotarlo a conceptos concretos, ¿no? Que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana. Como saben bien, están ustedes siempre en la posibilidad de participar en cualquier momento a través de los diferentes mecanismos que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, justo ayer lunes, en una clase de docencia aplicada al ámbito del derecho, se me ocurrió un concepto que hoy les comparto. Creo que es un concepto que se puede manejar justo a nivel didáctico. Por ahí lo puse en Twitter y me parece que es una metáfora interesante, ¿no? Puse algo así, pero yo lo estaba, de hecho el tweet iba a ir en ese sentido, o sea, en el sentido de que se puede aplicar la pedagogía, pero se puede también aplicar para la participación política, y básicamente lo parafraseo, es que esto debería de ser, la participación política debería ser como una fiesta de traje, ¿no? En el sentido que tiene para nosotros los mexicanos esta idea, ¿no? La fiesta de traje, que lo dicen, me tengo que poner corbata y eso. No, o sea, la fiesta de traje es que cada quien trae algo, ¿no? Y la fiesta entonces se hace muy divertida y entre más personas participen, pues se hace más interesante, ¿no? Porque pues va a haber más platillos, va a haber más opciones de entretenimiento, va a haber va a haber más de todo, ¿no? O sea, se enriquece más. Y entonces, en ese contexto, el Estado, las instituciones, tendríamos que ser los que ponemos la casa, ¿no? Entonces, la fiesta de traje la deben de hacer las personas, pero creo que no hay un pensamiento adecuado, o sea, no hay una cultura cívica que corresponda a esta metáfora que estoy diciendo, ¿no? A ver si lo tratamos de estructurar. O sea, toda esta idea clientelar que persiste en el derecho electoral, en la política, en casi todo, ¿no? O sea, nos lleva a pensar que básicamente el Estado, las instituciones cuentan con que puedan administrar o gestionar esa voluntad política a su conveniencia, ¿no? O sea, no es una fiesta de traje, es una fiesta donde se les pide cooperación a todos los invitados, ¿no? Y con esa cooperación, bueno, la mitad se la queda el de la casa, ¿no? Manda a comprar los refrescos más baratos y tráete unos jarritos, ¿no? No vayas a comprar coca porque la coca ya subió muy, muy caro. Tráete hay una, bueno, hay unas bebidas más económicas. Tráete de ese paquetaxo, ¿no? Que trae un poco de todo, y se van economizando todo, ¿no? Y luego, obviamente, le dan mucha preferencia al show, ¿no? O sea, es decir, pues, entretenlos, que estén contentos, que se diviertan, ponles alcohol adulterado para que se emborrachen rápido y se les olvide lo que pasó aquí, ¿no? Perdón por la burda metáfora, pero creo que puede entenderse bien, o sea, lo que estoy planteando, ¿no? De alguna forma, la participación política se reduce a eso, ¿no? O sea, a tratar de
de mantener entretenidos y ocupados a los invitados sin pensar en qué pueden aportar los invitados. No me interesa, no sé si me explico, no me interesa, ¿no? O sea, los voy a llenar de botana y de mala botana y de mala bebida. Ustedes vayan haciendo la metáfora, la transición de la metáfora, ¿no? Hacia los servicios públicos y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con una fiesta de traje? En la fiesta de traje, dice, yo pongo la casa, pero pues ustedes me ayudan a distribuir los espacios del mejor modo, ¿no? Entonces hay quien dice, pues yo voy a traer un DJ o yo mismo voy a poner la infraestructura, yo traigo la bocina, yo traigo las tostadas, yo traigo la crema para echarle a las tostadas, yo traigo la pata, ¿no? Entonces va siendo una cosa bien interesante porque realmente el de la casa va siendo solo un facilitador, ¿no? O sea, dicen, mira, ahí puedes poner la mesita, acá puedes poner eso, aquí está el agua, por si quieres lavar algo, vamos a utilizar este baño, alguien me ayuda a tenerlo listo, ¿no? Y entonces, la idea es que la cooperación es en función de la persona que aporta, ¿no? De lo que puede aportar esa persona, ¿no? Porque, pues, aquí, o sea, todos los factores que podemos integrar en esta metáfora es que, bueno, pues, fíjate que a fulano, pues ahorita anda pasando por un mal momento, ¿no? Vamos a pedirle que solo traiga las tostadas, ¿no? Y quizá a otro, no, pues a otro se ofrece y dice, no, yo traigo 3 guisados, ¿no? para que alcance, ¿no? Entonces, se va distribuyendo en medida, de manera equitativa, en la medida que cada quien va pudiendo, ¿no? Ustedes dirán, ¿y en qué está esto del pensamiento crítico? Bueno, que en un ejemplo, en el primer ejemplo, la cuestión es absolutamente vertical y de desprecio hacia el otro, y en el segundo ejemplo hay una necesidad de generar trabajo colaborativo, de entenderse entre las personas, y entonces requiere de otras herramientas hermenéuticas distintas. ¿Sí me explico? En una, quien está en esa posición de suprasubordinación, pues lo que trata básicamente es casi de engañar, de manipular. Y en la otra, se trata obviamente de pensamiento crítico, porque se trata de impulsar la autonomía de las personas para que a partir de sus expectativas, de lo que les gusta, puedan cooperar y participar en la fiesta, ¿no? Entonces, este espacio público pues, que tenemos poco colonizado, ¿no? O sea, del cual hemos sido de alguna forma despojados, ¿no? Del cual hemos sido desplazados. Porque, porque básicamente la función de las personas que es un tipo de cosificación, es acarrearlas, ¿no? Obtener su voto, insisto, obtener un tipo de incluso de beneficio económico de esas personas, ¿no? Pero no te interesa realmente que participen, ¿no? No te interesa que realmente opinen, no te interesa realmente que desarrollen su propia manera de pensar. Entonces, de alguna manera, este modelo que, o sea, así lo califica la ciencia política como demagógico, ¿no? Que nada más no es exclusivo de México, sino al parecer es una especie pues, de tendencia generalizada en el mundo, ¿no? Que es muy ligada a una concepción que le llaman populismo contemporáneo, porque hubo un populismo que pues justo pensaba en el pueblo, pero aquí es cosificar al pueblo para generar tendencias autoritarias, ¿no? Entonces, el autoritarismo es lo menos cercano a pensamiento crítico.
O sea, el autoritarismo cancela el pensamiento crítico. Justo porque no le conviene, ¿no? Porque no es dialógico, no quiere que haya un nivel de colaboración y participación. Simula la participación. Entonces, quizá pues uno de los elementos de la política contemporánea que más debería preocuparnos es ese, el de la simulación. De la simulación que en términos de la ciencia política se sitúa dentro de una propuesta moderna muy ligada a la descripción que hiciera Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Digo, yo sé que es un cliché, es un lugar común decir esto es maquiavélico o es maquiavelismo, pero es cierto, o sea, Maquiavelo así lo definió, o sea, la primera obligación de quien detenta el poder es seguir conservando el poder. Esa es la primera regla del poder, ¿no? Entonces, no hay en principio dentro de este escenario maquiavélico una disposición a delegar, distribuir, compartir, empoderar, o sea, todo lo que creemos. Entonces, tienes que crear un distractor, ¿no? O sea, tienes que simular que le das a la gente de comer cuando le estás dando chatarra o botana, ¿no? Simular que a la gente la vas a entretener cuando quizá, pues, bueno, sí la entretienes, pero más bien que la vas a hacer que participe de la cultura o que participe de la fiesta, cuando en realidad pues, lo único que quieres es que se vayan lo más rápido posible, ¿no? Y que te dejen lo que llevaron y se vayan, ¿no? Entonces, básicamente se trata de una instrumentalización, de una cosificación, de una, diría, una tremenda falta de respeto hacia las personas, ¿no? Incluso es una postura hasta cierto punto ilustrada y clasista, ¿no? Porque entonces tú que estás en el poder sabes cómo son las cosas y todos los demás tienen que, pues, digamos, someterse o ajustarse a tu modo de pensamiento, lo que llaman pensamiento único. Ahora, es curioso, porque claro, pensamiento único es el antónimo de pensamiento crítico, ¿no? O sea, fíjense, en este diplomado habría que explorar eso, ¿no? O sea, es decir, cómo se arma, cómo se construye el pensamiento único, cómo es que llega toda una generación o todo un pueblo a apoyar ideas que de otro modo no apoyaría, sino presentadas así como pensamiento único, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué está hablando este señor de estas cosas? Bueno, un poco porque no sé si ayer tuvieron oportunidad de ver el resultado de las elecciones en Italia, ¿no? No, dice Fabián que no. Abel no, Manuel no. Fíjense, entonces va a ser una clase que también van a poder tener un approach a eso, ¿no? ¿Por qué Italia y por qué citar ahora a Italia y eso? Bueno, en Italia ganó la ultraderecha, pero una ultraderecha populista. Entonces estamos viendo eso en el mundo, ¿no? O sea, no importa si es izquierda o derecha, o sea, el método y el modelo de comunicación política y lo que se está utilizando es un pensamiento único, pero además bien curioso, atacando a la oposición como pensamiento único. No sé si me explico. Sí, yo no soy el del pensamiento, son ellos. O sea, ellos son los que quieren imponer su forma de pensar a nosotros. Y los otros dicen lo mismo, ¿no? No somos nosotros, son ellos que tratan de imponer su forma de pensamiento único, ¿no? Y la cuestión es que estamos viendo esto que Byung-Chul Han llama la polarización, ¿no? La psicopolítica, o sea, es una estrategia, es una estratagema de la política contemporánea, el dividir a la sociedad como si fuera un partido de fútbol, ¿no? O sea, ese es el mecanismo del populismo, ¿no? Es decir, o conmigo o contra mí, que en el fondo es fascismo, porque la expresión conmigo contra mí es de Benito Mussolini. Entonces, es una cosa de locos, la verdad, ¿no?
porque además Mussolini se concebía a sí mismo como socialista, ¿no? Y resulta que la evolución de su propuesta política llega a ser de ultraderecha, es decir, los extremos se tocan, ¿no? Los polos convergen. Entonces ganó esta señora, Mengoni, que literalmente vino de abajo, nadie daba un quinto por ella, ¿no? Un poco como con Donald Trump, ¿no? Que estaba dentro del partido que se llama Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, que es un partido neofascista. Entonces, y tiene que ver con la participación política y el tema que hoy nos convoca. Una tremenda apatía del electorado italiano, o sea, la votación más baja en su historia de concurrencia a las urnas, la más baja de la historia. Sumado a, pues eso, a que esta señora empezó a hacer una campaña estratégica tratando de polarizar. Entonces, algo que nadie creía, en pocos meses se fue consolidando y entonces tenemos en el centro del corazón de Occidente, porque pues Italia es, pues de alguna manera, un punto de referencia para muchas cosas de la cultura occidental, un partido de ultraderecha que ya de entrada dijo que, bueno, pues obviamente se cancelan todos los derechos sociales, se van a reforzar las fronteras, una política migratoria ruda y radical, ¿no? Ultraderecha, ¿no? Así, o sea, sin más cortapisas, se vuelve a una idea de familia nuclear, ¿no? Obviamente se cancelan todos los derechos de la comunidad LGBT, el aborto y otros derechos que ya pues se entendían ganados en Italia, ¿no? Insisto, uno puede también a lo mejor coincidir en algunas cosas de estas propuestas con esta persona, pero lo cierto es, o sea, lo que yo quiero poner aquí en realce es ¿cómo le podríamos llamar? La fragilidad de la democracia. Creo que eso es lo que, como ahora la han venido llamando algunos colegas de aquí de la Escuela Judicial Electoral, el propio Alonso Vázquez Moyers, Aletello, con los que he platicado, coincidimos en este concepto, ¿no? La fragilidad democrática. La fragilidad democrática, porque con una canción que se viralizó de esta candidata, y diciendo ella que justo iba a combatir un pensamiento único, logra llegar a la presidencia. ¿Cuál era ese pensamiento único? Justo el de la diversidad, el de la inclusión. Dice, no, es que no nos van a hacer que cambiemos, pero es que no querían que cambiaran ellos, lo que querían es que les dieran acceso a aquellos otros, ¿no? No sé si me explico. Pero aquí hay un tema de locura, ¿no? O sea, un tema de locura porque ya ni siquiera se distingue cuáles son las ideas. O sea, es decir, para construir pensamiento crítico, pues tenemos que asumir ciertas posturas, ¿no? Para poder generar una dialéctica respecto de algo, ¿no? O sea, tener un referente para poder después hacer el distanciamiento, la dialéctica. Y aquí lo que está sucediendo es que o sea, la estrategia es tergiversarlo, la estrategia es disolver la verdad entre muchas verdades. No sé si me explico. Y al final de cuentas, imponer una verdad. O sea, parece paradójico porque de alguna forma, digamos, se está balcanizando el consenso y se está echando mano, insisto, de herramientas fascistas y autoritarias para lograrlo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, el pensamiento crítico es súper necesario, ¿no? Es súper necesario. Bueno, no sé, estoy un poco así como, ¿cómo se dice?
todavía en shock por lo que pasó en Italia, porque nadie se lo esperaba. Ahora, pues ya presidenta italiana, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, saluda así. O sea, ustedes creerán que pleno siglo XXI, en 2022, con todo lo que ha pasado, y aunque ahora, obviamente, por cuestiones políticas se deslinda, en su momento en entrevistas ella dijo que Mussolini era un héroe nacional y que Mussolini había que reivindicarlo y no sé, otras cosas por el estilo, cuando sabemos que pues Mussolini generó leyes a propósito para eliminar a un sector de la sociedad italiana, ¿no? O sea, que cuando hoy decimos fascismo es algo que entendemos es una cosa peligrosa, ¿no? Es totalitarismo y es una cancelación de la democracia. Entonces, hoy más que nunca, insisto, pensamiento crítico debiera significar reconducir o tener los elementos adecuados e idóneos para generar espacios dialógicos, ¿no? De construcción de ideas. O sea, vamos a decirlo así, nos bajamos un poquito, ya ni siquiera es confrontar, digamos, bueno, sí, resistir incluso en parte, ¿no? Pero es sobre todo revisar cuáles son las condiciones del diálogo, ¿no? Cuáles son las características del diálogo, porque parece que lo que estamos llegando es a generar monólogos, ¿no? O sea, es decir, la fragilidad de la democracia está en que no hemos podido generar unos mecanismos adecuados para podernos poner de acuerdo. Y yo eso lo considero parte del pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico debiera dotar a las ciudadanas y ciudadanos de elementos para poder discutir, argumentar sus ideas, sus expectativas y poderlas articular con las de los demás. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Yo me reafirmo dentro de mis convicciones y no estoy dispuesto de ningún modo a colaborar o compartir las de los demás. Y entonces lo que se genera pues es eso, ¿no? Facciones, pues se llama fascismo, ¿no? Facciones que están encontradas entre sí, ¿no? Que están enfrentadas y de la cual quien saca tajada es el poder político, la clase política, ¿no? Y la población enfrentada, de manera intestina, ¿no? Sin poder construir nada. Entonces, es una sofisticada manipulación que además se está dando a través de la tecnología y las redes sociales, ¿no? Es decir, se está utilizando una herramienta que debiera servir para comunicarnos y acercarnos para manipularnos, ¿no? Y justo por esta, vamos a llamarla alienación digital que tenemos, esta analfabetización digital, no somos capaces pues de hacer frente, ¿no? A esta manipulación que sufrimos además de manera recurrente y constante, porque nuestros dispositivos los usamos a cada momento, ¿no? O sea, es decir, tenemos al enemigo en casa. No quiero sonar a conspiracionista y eso, ¿no? El celular te escucha, ¿no? Piensa por ti, te sugiere cosas, te hace hacer cosas, ¿no? No quiero sonar así a paranoico, pero sí hay algo de razón y de verdad en lo que estoy comentando, ¿no? O sea, sí hay pruebas para decir, ya pasó, ¿no? Digo, Cambridge Analytica no pasó hace mucho y quizá ya no existe un despacho así como tal, tan evidente, pero siguen existiendo esas estrategias para generar justo pensamiento único, ¿no? Entonces yo hoy estamos hablando, recapitulo, de pensamiento único, autoritarismo, democracia frágil, porque en cualquier momento un pueblo que se considera hijo, ¿cómo podría decir? Pues
con cierto avance, como es Italia, ¿no? Con cierta cultura democrática sólida, ¿no? De repente pierde el camino, ¿no? En una mala decisión, ¿no? Porque no hubo participación política, porque no hubo pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, dicen, eso le pasa a un país que además es pequeño, su población está más concentrada, ¿no? Pues, ¿qué le puede pasar a un país como el nuestro, que es mucho más grande, que tiene mucha mayor diversidad, que tiene mucha mayor complejidad, ¿no? Y que un proyecto educativo, pues, parece hoy inviable, ¿no? O sea, es decir, al final, a mí me parece que el pensamiento crítico trae adherido un compromiso social. O sea, a ver, eso me gustaría incluso escucharlos, ¿no? Escucharlas, si están aquí Clara y Gaby. O sea, pensamiento crítico no es crítico porque yo soy crítico y yo gano de esa crítica y yo me fortalezco y entonces soy un intelectual mucho más reforzado porque logré encontrar los puntos débiles de mi interlocutor. No, o sea, yo creo que es crítico en el sentido en que genera un beneficio social, ¿no? En el que desmonta algún tipo de, como estoy llamándole ahora, alienación o manipulación, y entonces eso produce un beneficio social. O sea, es más, yo casi le agregaría, aunque fuera pleonasmo, pensamiento crítico social, ¿no? O sea, eh, creo que va de la mano. Entonces, la crítica no es crítica por la crítica, ¿no? Sino es una, yo sé que le llaman crítica constructiva, pero justo por eso, porque se trata de una crítica que al final trata de sumar, trata de generar un beneficio común. Entonces, pensamiento crítico para el bien común, podríamos incluso adjetivarlo así, ¿no? O ponerle ese apellido. Y entonces, una de las, digamos, herramientas del pensamiento crítico, pues es la divulgación, es la difusión, ¿no? Es la posibilidad de que muchas y muchos lleguen a entender y concebir que tienen esta herramienta dialéctica, esta posibilidad de quejarse, de no dejarse, de preguntar, ¿no? Incluso eso, preguntar, el derecho a preguntar. El derecho a preguntar, que lo asociamos mucho con el acceso a la información, con la transparencia, ¿no? Fíjese, por ahí hay como una especie de uso transversal del pensamiento crítico en todo eso. Pero volvemos, a ver, ustedes ya tienen aquí el concepto que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Frente a estos embates ciudadanos en donde los ciudadanos, las ciudadanas confrontan al poder político, resisten al poder político y dicen, le exigen cosas, el poder político simula, ¿no? Insisto, simula. Recuerden la metáfora de la fiesta. Lo vimos ayer con otra vez el aniversario luctuoso de Ayotzinapa, ¿no? A ver, supuestamente, digamos, incluso como capital simbólico, capital político, la campaña del actual gobierno, las promesas de campaña del actual gobierno, muchas de ellas estaban cifradas en este caso emblemático de Ayotzinapa, ¿no? O sea, es decir, una de las grandes promesas es que se iba a resolver este caso, que íbamos a conocer la verdad. ¿Por qué es un hito importante Ayotzinapa? Además de, pues, de ser quizá el caso internacionalmente más resonado, porque de alguna forma fue tal la manipulación estatal, ¿no? y de la verdad, que pues de alguna forma lograr resolver este asunto llevaba a generar muchísima esperanza en que se pudieran resolver otros asuntos que no se han resuelto, ¿no? Porque una comisión de expertos vino a decirnos pues que eso era un cochinero y que teníamos una oportunidad invaluable si tratábamos de ponerlo en orden, y lo menos que hemos podido es
ponerlo en orden. Lo que hemos ido es sumando construcción de posverdad encima, ¿no? Y entonces, claro, en la simulación sale el discurso diciendo que sí, que ya hay una lista, que se va a investigar, que no es que se haya cerrado el caso, sino que a partir de los que se señaló como posibles responsables, se abrirán otras líneas, pero, digamos, esa es la apuesta, ¿no? O sea, es decir, pensamiento único, ¿no? O sea, no se dan cuenta que nosotros estamos tratando de hacer o implementar estos cambios y Ayotzinapa por el momento no es de interés. Sí, pero es que en el acuerdo, en el voto, en la voluntad política, en lo que salimos, o sea, a votar, esperábamos al menos una reacción, digamos, favorable respecto de este asunto que se convirtió, insisto, en una de las banderas de la campaña, ¿no? Entonces, volvamos a notar, pues obviamente eso, ¿no? Que de alguna forma no va a haber respuesta, ¿no? No va a haber respuesta y que entonces, pues, de alguna forma, toda esta idea de la transparencia, del acceso a la información, pues de alguna forma puede ser hasta un mecanismo distractor, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Entonces, es complejo, es complejo porque de alguna forma la simulación sigue generando estrategias de manipulación, ¿no? Y se vuelve una especie de constante dentro de la política, insisto, no es exclusivo de México. Entonces, ya no hay, ¿se acuerdan de aquel concepto, no? Gobernanza. Ya no hay gobernanza, o sea, ya no hay un afán por gobernar, hay un afán por engañar, ¿no? O sea, se convierte el gobierno en una especie, le llaman, ¿no? Campaña permanente, en una campaña en la que constantemente está tratándose de generar un discurso y tratando de generarse esta distracción. Vuelvo a la fiesta, todo está en el planteamiento inicial, todo está en el planteamiento inicial. Vamos a ir a una fiesta que alguien más organiza, en donde nos vendieron un boleto, donde nos van a pedir ciertas cosas, pero nos van a dar o sea, lo que vamos a recibir es poco, es de mala calidad, es malo, ¿no? Pero peor aún, con la predisposición o el presupuesto de que nos van a engañar. No sé si me explico. Eso no puede ser democracia. Eso no puede ser, en ningún lugar puede ser democracia, ¿no? Entonces, claro, eso ha llevado incluso a discutir sobre los propios términos de la democracia, ¿no? Ahora he estado escuchando mucho eso, ¿no? Sí, bueno, entonces hay otro modelo, hay otra manera, y entonces quizá, como alguien dice, a lo mejor yo soy de la idea, no sé si ya me la habrán escuchado, que pues obviamente la democracia es un parámetro, o sea, la democracia es un modelo, ¿no? Pero que al final de cuentas los sistemas concretos, o sea, la democracia mexicana tiene una serie de características que solo son posibles aquí dentro de este contexto político, ¿no? Entonces, cuando dicen, somos democráticos, sí, pero es una democracia que centraliza, ¿no? Sí, pero es una democracia basada en la desconfianza. Sí, pero es una democracia que se alimenta del clientelismo. Sí, o sea, entonces, ¿y es eso democracia? Bueno, pues eso es lo que podríamos discutir, ¿no? A lo mejor para alguien no, yo le puse ahí en algo que escribí, es una democracia fallida, ¿no? Haciendo este símil con el Estado fallido, ¿no? Es una democracia débil, es una democracia enferma, como dijo Marichuy, ¿no? Es una democracia con un cáncer, así literalmente lo dijo, ¿no? Porque aunque sí tenemos instituciones, porque aunque sí tenemos procesos, porque aunque sí tenemos posibilidades de votar, pues son tantos las zonas enfermas que no funciona del todo bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensamiento crítico para mí es diagnóstico. O sea, es abandonar el discurso, es resistir al discurso, es evitar la simulación, es tomar conciencia y diagnosticar. Es decir,
o sea, seamos honestas, ¿no? Alguien decía, Alejandro Lozano me decía, ¿no? ¿Podemos realmente hablar de democracia en un país donde entre desaparecidos y muertos ya vamos a alcanzar el 500,000 de personas? O sea, es una necrodemocracia. Pues no sé, o sea, pero nadie habla de eso, ¿no? O sea, es decir, pues sí tenemos instituciones sólidas, pero ahí hay una falencia tremenda, ¿no? O sea, estamos en números rojos en esa situación, ¿no? Porque entonces, ¿qué es democracia? O sea, democracia es solamente salir a votar, ¿no? Entonces, ahí es donde se activa el pensamiento crítico, ¿no? Crítico, social y yo diría creativo. ¿Qué espacios de diálogo? O sea, ya yo he estado dando la respuesta, ¿no? Hay que generar más espacios de diálogo donde se pueda, de alguna manera, concientizar a otras y a otros, ¿no? Esto es de boca en boca. No hay otra manera, puesto que el sistema no va a poner de su parte para generar el Estado no va a poner de su parte para generar un sistema educativo adecuado para generar pensamiento crítico en la generalización de ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Porque además es un asunto que tienes que empezar a trabajar desde muy corta edad. O sea, a ver, esto siempre me llama una discusión, ¿no? Porque, no, pues es que el INE sí hace consultas infantiles y simula elecciones, sí, con los hijos de los empleados y, ¿no? O sea, una burbuja, ¿no? No, o sea, esto tiene que ser con los niños de todo el país, no sé si me explico, ¿no? O sea, tú ves estas consultas y sacaron al niño ahí del Madrigal, ¿no? No sé cómo se llama esta escuela, el Madrid, perdón, el Madrid o el Instituto México. No, o sea, eso no es, siempre eso pasa, ¿no? O sea, estas pequeñas burbujas, mira, el INE se está comunicando con la gente. No, se está comunicando con los de siempre, ¿no? Y al Tribunal Electoral creo que le pasa a veces lo mismo. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? O sea, ¿cómo llegamos a los más distantes, a los que pues no pueden pensar porque tienen que estar trabajando, ¿no? No pueden pensar porque tienen que estar pagando sus deudas, no pueden pensar porque tienen que llevar de comer a su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ese pensamiento crítico se vuelva pensamiento ciudadano? O dicho de otro modo, se ciudadanice el pensamiento crítico. ¿A través de qué estrategias? Por eso yo decía, mucha creatividad, ¿no? Muchos espacios de diálogo. Yo sé que incluso estos espacios luego se simulan, ¿no? Observatorio. Y también, pues, vienen a gente que viene a echar cebollazos, ¿no? O sea, no, pues, el observatorio tiene que ser invitar a personas que sean solamente críticas para que te digan en qué estás mal, ¿no? O sea, y entonces me parece que pensamiento crítico en esta clase está resultando un mecanismo para trascender la simulación, porque piénsenlo ustedes, es una palabra o es un concepto casi propio de la cultura mexicana, tanto como el Día de Muertos, la simulación en México. Es decir, se los voy a demostrar, ¿no? Es la máscara del laberinto de la soledad de Octavio Paz. O sea, cuando a Octavio Paz le toca describir a los mexicanos, dice, los mexicanos son máscaras. Simulamos todo el tiempo. Simulamos ser felices, simulamos estar bien, simulamos, ¿no? Simulamos, incluso tenemos frases célebres, ¿no? Apoquinar, apechugar. Porque si hago pensamiento crítico, porque si me resisto, porque si me quejo, me tunden, me pegan. Entonces me quedo callado. Entonces simulamos que estamos bien, ¿no? Nos ponemos una máscara de alegría, ¿no? Aunque a lo mejor estemos con todo el rostro entumecido. Que además es una de las escenas que a mí más me impacta de la película Viva México de Eisenstein, ¿no? Cuando Eisenstein le toca hacer una película sobre México, les recomiendo mucho esa película porque es altamente simbólica y trata de aprender como el espíritu de la mexicanidad. Hay una escena donde están las máscaras, ¿no? O sea, para Eisenstein, que el gran genio del cine ruso,
México es sufrimiento, es dolor, ¿no? Es abuso de poder constante, porque una de las grandes escenas es en una hacienda en Apan, que es durísima, pero, y en otro dice es fiesta, pero es mascarada, es máscaras, ¿no? Entonces, yo creo que esto, si lo rastreamos, viene desde el barroco. O sea, es como una mezcla entre lo español y lo indígena, ¿no? Donde, o sea, es como, es como las frituras, dicen, es que, a ver, fíjense, la comida prehispánica tenía la masa, ¿no? El maíz, ¿no? Todo era de masa, ¿no? La vitamina T. Y luego vienen los españoles y nos traen la manteca de cerdo, ¿no? Entonces tenemos el peor resultado culinario posible, ¿no? O sea, una cosa saturadísima, ¿no? Que es, pues, eso, masa con grasa, con manteca. Bueno, pues así nos pasa en la cultura, ¿no? O sea, tenemos, por un lado, pues sí, este filón autoritario y barroco español, ¿no? Que es ventajoso, abusivo, ¿no? Y por otro lado tenemos pues esta parte de lo indígena, pues vamos a decirlo así, que es de alguna forma sumiso, de alguna forma conformista, alguien dice, ¿no? Porque los indígenas, los pueblos indígenas tienen otras muchas cosas buenas, pero asumimos justo esa cosa mala, ¿no? Y del lado de los españoles quizá también tengan muchas otras cosas buenas, pero asumimos esa cosa mala, ¿no? Y entonces el resultado, pues, es esta cultura, eh, pues así, ¿no? Doble moralista, doble cara, simuladora, ¿no? Y a mí no me gusta mucho, digamos, criminalizar o satanizar esa parte, porque yo siempre creo que hay un área de oportunidad detrás de esto, ¿no? Y ahí me sumo mucho a la crítica que hace Roger Bartra en La jaula de la melancolía a Octavio Paz, ¿no? Y dice, a ver, Octavio Paz describe eso, ¿no? Y cierto, le dieron el Nobel de literatura, es un escrito potente, pero ojo, es una jaula imaginaria. O sea, el que nos haya descrito así no quiere decir que tengamos que ser así. Y Bartra dice, más bien somos como un ajolote. Eso es lo que yo quiero proponerles aquí, ¿no? O sea, más que satanizar esa forma de ser, no sé, decir, sí, ya somos así, ni modo. No, o sea, decir, a lo mejor somos un híbrido, como el ajolote, pero que somos únicos. O sea, que tenemos una capacidad, que somos endémicos, ¿no? Que eso nos genera quizá, o sea, el asumir esa identidad más que rechazarla, que es lo que propone, o sea, Paz lo que dice es que vivimos en constante rechazo a eso, ¿no? O sea, cuando habla de la rajada y de la intimidad y de protegerse y la chingada, literalmente la chingada habla Paz, entonces hace como este repudio, ¿no? Hacia ese acto de violación, o sea, somos el producto de una violación. Y Bartra lo reinventa y dice, no, o sea, quizás somos, sí, una fusión, que en algún momento pues debió haber sido violenta, pero el resultado es que somos una cultura que, por ejemplo, y lo hemos estado discutiendo ahora en clases de filosofía del derecho, somos una cultura que tiene una gran capacidad de adaptación, que es lo que tiene el ajolote. Tenemos una gran capacidad de adaptación. Y a pesar de haber sufrido un montón, o sea, aquí seguimos y seguimos con un orgullo, o sea, con una identidad, ¿no? que nos mantiene en pie. Y yo creo que esa es una fortaleza, ¿no? Y lo vemos cuando vienen pues, los grandes desastres naturales o incluso los grandes desastres económicos o políticos, México sale adelante, ¿no? De una forma o de otra. Yo creo que allí está esa área de oportunidad que no hemos logrado vislumbrar, ¿no? Me comentó una estudiante de posgrado que en la Universidad de Chicago
hicieron un estudio prospectivo a propósito de la mexicanización que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y la perspectiva es que de aquí a 30 años la cultura norteamericana va a ser mayoritariamente mexicana. Fíjense, o sea, en 30 años la cultura norteamericana va a ser mayoritariamente mexicana. ¿Sí? Y entonces, o sea, lo basan obviamente en datos estadísticos, ¿no? Y van viendo cómo va creciendo. Pero lo más interesante de este estudio es que dice que, o sea, que o sea, la cultura norteamericana va a terminar sucumbiendo ante la mexicana, porque la mexicana tiene una característica que hace mucho la cultura norteamericana tuvo, pero olvidó, ¿no? La cultura mexicana es aglutinante, ¿no? Los gringos llamaban esto melting pot, ¿no? Es decir, nosotros crecimos a partir de la mezcla de escoceses, irlandeses, italianos, ¿no? Y aceptar eso nos hizo lo que somos, ¿no? Pero justo este pensamiento único, muy trompiano, que ha llevado o sea, los está llevando a la extinción. Porque entonces refrendarse como norteamericanos y no recordar ese pasado de mezcla, de hibridación, les está condenando a la extinción como cultura. Porque la cultura mexicana es muy fuerte. Es muy fuerte y no se pierde esa identidad, a pesar de que ya sea tercera o cuarta generación. Y el propio norteamericano discrimina a esas terceras o cuartas generaciones de mexicanos que se quisieran considerar norteamericanos, pero no les dejan. Entonces, mexicanos de tercera, cuarta generación dicen, yo ya ni hablo español, ¿no? Pero me ven mis rasgos físicos y me dicen mexicano, mexicana. Entonces les dicen tantas veces mexicano, mexicana, que terminan volviendo a esa cultura. Y entonces aglutinan. Está interesante, o sea, bueno, lo que están ahí viendo, ¿no? Yo lo veo más por las series de televisión, ¿no? O sea, claro, o sea, digo, quien ha ido a Estados Unidos, entonces hay ciudades en las que Los Ángeles, no sé, ¿no? Ciudades en California, que te sientes como en México, ¿no? O sea, la gente habla español, son negocios mexicanos, ¿no? Y series como Better Call Saul, ¿no? O Breaking Bad, ¿no? O sea, y ves cómo, o sea, los mexicanos ya están por todos lados. Quizá no el mexicano ideal que que tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay un tema ahí, obviamente crimen organizado, narcotráfico, ¿no? Al menos en las series. Pero yo lo que quiero, digamos, para no perderme un poco en esta elucubración de la cultura popular, decir que me quedo con esta idea de la cultura aglutinante, y de esa aglutinante para mí de alguna manera es sinónimo de democrático, de capacidad de adaptación. Para mí es sinónimo de poder tener herramientas de negociación, herramientas de trabajo colaborativo, ¿no? O sea, para mí sería rastrear eso y convertirlo en un plus, no en algo que es un detrimento, ¿no? O sea, somos capaces de integrar cosas, ¿no? Entonces, si ese es nuestro superpoder como cultura, y eso, insisto, ligado a pensamiento crítico, ¿cómo integramos, pues, toda esa variedad y diversidad que tenemos en el propio país? O sea, ¿cómo hacemos? Siempre sale el tema, ¿no? Eso genera consenso. En México no somos iguales. O sea, es decir, somos muchos Méxicos, el norte, el sur, el centro, y entre incluso gente del sur hay diferencias, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, hay consenso en eso. Bueno, ¿cómo generamos un mecanismo de participación política en la que, por un lado, tengamos puntos en común y, por otro lado, respetemos y distingamos esa diversidad? Para mí ahí hay en ciernes un modelo político que incluso podría ser importable. Por ejemplo, para el tema ahorita italiano, ¿no? O sea, los italianos que ahorita se están, pues eso, me decía un colega
Roberto Camerata, ¿no? Dice, pues que estamos como, o sea, decía así como en un hoyo negro, ¿no? O sea, no, estamos en shock, ¿no? No nos queremos que haya pasado esto, ¿no? O sea, despertamos a la mañana y ya, o sea, de ser un país que pues más o menos, o sea, tenía una vida democrática activa, pues hoy se despiertan con un gobierno antidemocrático, ¿no? Autoritario. Entonces, yo creo que nosotros tenemos muchas ventajas comparativas que a veces desconocemos, ¿no? Y que incluso el propio sistema electoral, las instituciones electorales que nos han costado mucho trabajo, o sea, pudieran ser un punto de partida. Está siendo un punto de partida que esto se está haciendo dentro del Tribunal Electoral. Se está haciendo, o sea, dentro de un contexto de democrático, fíjense, curiosamente, ¿no? Porque finalmente, pues es un curso gratuito, es una plataforma que nos brinda de alguna forma el Estado, ¿no? E insisto, entonces, de alguna forma esto genera como corresponsabilidad, ¿no? O sea, genera eso que estoy diciendo, no sé, ¿cómo hacemos? Pues ya lo estamos haciendo, o sea, ya lo estamos haciendo, estamos reuniéndonos en esta mañana para tratar de dilucidar qué es lo cuáles serían las estrategias a seguir, ¿no? Y yo ahora, como de unos 3 meses para acá, he venido diciendo, a lo mejor ya les tocó que se los diga a ustedes, aquí el tema es que como yo siento que, o sea, nos vamos a quedar en híbrido, pero sí está de salida, o sea, vamos a pasar otra vez a más presencialidad y menos virtualidad, ¿no? O sea, se va a quedar la virtualidad, pero ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, de tener diplomados de 50 personas, pues ahora tenemos diplomados de 12, 14 personas, ¿no? Incluso llegamos a tener 200 personas, ¿no? Que se querían inscribir. Entonces, ya se está menguando esto. Entonces, creo que es el momento idóneo para decir esto, ¿no? O sea, decir, la Escuela Judicial Electoral tiene que empezar a pasar la estafeta. O sea, tiene que empezar a creerse eso que estamos diciendo en clase. O sea, decir que el tema de la participación política, el tema del constructivismo, el tema de la construcción de la democracia tiene que ver con realmente decirle a nuestros estudiantes, a los que asisten a nuestros cursos, que les toca ahora llevarlo a cabo. O sea, si les digo, cuando termine este diplomado van a salir con un papel que dice Diplomado en Pensamiento Crítico, Escuela Judicial Electoral. Donde estén, vayan. O sea, oye, quiero organizar un curso, quiero hacer un ciclo de cine, quiero hacer una tertulia literaria, ¿no? Y vamos a hablar de pensamiento crítico. Vamos a poner eso, cultura democrática. Más, yo lo voy a ir a hacer a la escuela de mi hijo, de mi hija, ¿no? Voy a reunir a mis vecinos, ¿no? O sea, urge empezar a hacer que esto no sea solamente simulación, ¿no? Que nosotros simulamos que venimos a dar clases y ustedes simulan a que vienen a tomarla, ¿no? No, que se vuelva verdaderamente un efecto dominó. No sé si me explico, ¿no? Entonces, porque siento que como que ya va a haber menos oportunidades de decir esto. O sea, cuando estábamos como en el apogeo de esto, decía, no, aquí podemos darnos gusto y vuelo tocando temas. Pero ahora, viendo que son menos las oportunidades, lo he estado repitiendo constantemente, ¿no? Nos toca corresponsabilizarlas a ustedes, corresponsabilizarlos a ustedes, ¿no? O sea, decir, pasarles la estafeta, ¿no? Porque el día que nos digan ya no se hacen más diplomados porque ya no se han inscrito más gente, bueno, que al menos los que tomaron los diplomados asuman ese compromiso, ¿no? Y para mí eso, insisto, tiene que ver con pensamiento crítico. Colaboración, ¿no? Entonces, colaboración, aquí el título que le habían colocado a la charla es Participación Ciudadana, Difusión y Educación Electoral para fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, creo que va de la mano. O sea, todo lo que llamamos cultura cívica, cultura democrática,
educación electoral, tiene diversos, todo eso tendría que estar transversalizado por el pensamiento crítico. O sea, tendría que ser una llamada a, como dije yo, estar en constante diagnóstico de nuestra vida democrática, de nuestras instituciones, ¿no? Eso supone, pues, tener un nivel idóneo, adecuado de acceso a la información política. Es más, yo por ahí he dicho, a ver si lo desarrollo después en una conferencia, que debiéramos tener derecho a la educación política, derecho a la educación política. Entonces, me va a tocar un poco hacer una, como le llaman, interpretación integral de la Constitución, pero yo creo que se puede deducir perfectamente de algunos artículos de la Constitución e incluso pues de la jurisprudencia y hasta del derecho convencional, que tenemos derecho a eso, ¿no? O sea, derecho a que el Estado nos brinde ciertas herramientas de educación política para poder participar políticamente. Si no, o sea, si no, no tiene sentido. O sea, tú tienes derecho a participar políticamente, pero no sabes cómo hacerlo. No sabes cómo hablar, no sabes cómo expresar tus ideas, no sabes cómo ponerte de acuerdo con las demás personas. Si ya le empiezan a rascar ahí, miren, la educación política, ya, denlo por hecho. La siguiente conferencia, porque esta que viene es sobre compra y venta de votos. Ya ven que les había dicho, hablamos de los muertos y ahora vamos a hablar sobre compra y venta de votos. Y entonces en este ciclo, que van a ser 3, la tercera va a ser eso, derecho a la educación política. Entonces, cuando dicen, ay, es que yo he escuchado cosas como, por ejemplo, es que el Tribunal Electoral no debería de brindar estos cursos, ¿no? La Escuela Judicial Electoral no tiene sentido, no debería de existir, ¿no? Es más, ni siquiera el Instituto Nacional Electoral lo tendría que hacer. Eso entiendo por qué lo dijo Hugo Concha en lo que tuvimos del Pleno a la Plana, pero pues lo dijo para llevar agua a su molino, es decir, que Jurídica sí lo haga y que a nosotros nos paguen por hacerlo y todo el presupuesto de la Escuela Judicial Electoral se vaya a Jurídicas, ¿no? O sea, sí, básicamente sí. Es decir, no lo dijo de manera imparcial ni objetiva, ¿no? Pero me hizo pensar, porque él decía, esto lo tendría que organizar la Secretaría de Educación Pública, o sea, la Secretaría. Dije, bueno, puede ser, ¿no? O sea, le voy a conceder razón, tiene razón en que la educación democrática que plantea el tercero constitucional sí lo tenga que, pero eso no obsta a que todas las instituciones de manera transversal en el país tengan un compromiso con la educación democrática, ¿no? Es más, asistí a un foro que se llamaba así, Democracia y Universidad. Las universidades, que curiosamente por su nombre, por su esencia, tendrían que estar planteadas en términos democráticos, no lo están. Son organizaciones sumamente autoritarias y verticales, ¿no? Entonces, insisto, si hay este espacio, yo creo que sí, o sea, porque al final de cuentas es ver muy, de manera muy minimalista el trabajo de un tribunal electoral diciendo, el trabajo de más aún de un Instituto Nacional Electoral es simplemente dar respuesta a procesos administrativos en el caso del INE y en el caso del Tribunal Electoral dar respuesta a solicitudes o peticiones o demandas jurisdiccionales. No, me parece que el trabajo del Instituto Nacional, el trabajo del Tribunal Electoral es mejorar la democracia y no es rollo, no es discurso. O sea, o terminar con los conflictos o gestionar o administrar los conflictos sobre los derechos político-electorales. Entonces, esa administración puede ser propedéutica. O sea, también puedes atender la conflictividad reduciéndola, no haciendo que llegue, no sé si me explico. O sea, yo creo que sí hay una interpretación, sí hay un modo de entender que lo que está haciendo la Escuela Judicial Electoral es necesario. Que lo discutimos constantemente. Ahora en la Feria del Libro me tocó plantear una serie de mesas sobre el futuro de la justicia electoral y otros temas, y hubo una mesa que, si quieren échenle un ojo, se llama así, el futuro de la educación cívica, el futuro de la enseñanza democrática, ¿no? Entonces, ahí se discutieron justo estos temas que estoy tratando, ¿no? O sea, es decir, no se puede... pues esa es la fortaleza de las instituciones. Quizá ahorita no lo está haciendo la Secretaría de Educación Pública y no lo quiere hacer y no hay nadie más que lo esté haciendo. Lo está haciendo la Escuela Judicial Electoral. Es más, yo tengo otro argumento para eso, ¿no?
O sea, ¿por qué la Escuela Judicial Electoral está dando un diplomado sobre pensamiento crítico y lo está ligando al tema de la participación política? Tengo un argumento. Porque cuando se creó la jurisdicción electoral, puesto que casi en ningún lugar del mundo había la concepción de eso, ¿no? Se necesitó ligarla necesariamente a procesos de capacitación. Es decir, tú quieres que utilicen el tribunal, pues tienes que enseñarle a la gente cómo utilizarlo. Tú quieres que sepan sobre los medios de impugnación, pues, y por eso fueron los primeros cursos. Casi surgiendo el Tribunal Electoral, surgió el centro de capacitación. O sea, así de la mano. Y yo creo que eso es, o sea, es parte de nuestro ADN. O sea, no podemos renunciar a eso. O sea, es decir, necesitamos seguirle diciendo a la gente qué son sus derechos políticos electorales, cómo debe participar políticamente, cómo debemos mejorar la democracia y ponerle a disposición pues todas las herramientas jurisdiccionales y otras, porque la defensoría, por ejemplo, no es una herramienta netamente jurisdiccional, es una herramienta de acompañamiento, de asesoría, ¿no? Otras cosas nos pueden ocurrir, adelante, me parece que está bien, porque insisto, no podemos verlo de manera minimalista. Siento yo, ¿no? Siento que es parte, porque luego, fíjense, vinieron a hacernos un estudio los del CIDE, ¿no? Y entonces llegaron a la conclusión que después de analizar no sé cuántas escuelas judiciales en el mundo, la de nosotros estaba sobrepasada, porque las escuelas judiciales en el mundo solo forman al personal jurisdiccional. Y yo les dije, pues ahí, o sea, lo que está diciendo el CIDE tiene razón, pero ojo, eso es para las escuelas del mundo. O sea, México se cuece aparte. México tiene necesidad de invertirle a su democracia. O sea, a nosotros, o sea, nosotros hemos querido invertirle a la democracia y por eso entonces hemos creado eso, una escuela judicial electoral que no se conforma solo con formar, o sea, tenemos otra historia, tenemos otra explicación de las cosas. Entonces, a mí no me sirve que me digan, en el mundo es así, porque nuestra escuela judicial electoral tiene otras características que la hacen distinta. Sí, Abel, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Pues yo comparto todo lo que acaba de decir, ¿no? De que efectivamente el Tribunal Electoral y la Escuela Judicial han contribuido mucho. Yo creo que es la institución que más ha contribuido, y el INE, desde luego, para el fortalecimiento de la democracia y la educación cívica a los ciudadanos. Yo podría hablarle de manera personal que en los últimos, del 19 acá, a partir de la pandemia, me he estado especializando en la cuestión electoral, recibiendo cursos del INE y cursos de la Escuela Judicial. Y la verdad, yo he buscado en otro lado y no lo hay. Y hace unos 2 días, también la escuela, el Instituto de Capacitación Judicial, sacó una convocatoria y fue muy polémica porque pues es solamente para los internos del tribunal. Pues mucha gente que quería que se abriera al público, porque al final de cuentas, pues es un recurso que ellos utilizan para poder fortalecer la institución, pero también son recursos públicos que pudieran beneficiar a otras personas. Y a partir de ahí yo podría decir que yo estoy muy agradecido por el tribunal, porque a partir de esas fechas he aprovechado todo el tiempo que tengo disponible para poder cubrir mis necesidades de conocimiento en todos los aspectos. Y los he podido aterrizar o poner en práctica en algunas etapas que he podido trabajar en el OPLE de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, y también en el INE, ¿no? Entonces, es a través de ahí, por eso yo no estaría de acuerdo en que dejara de hacer este tipo de trabajo, porque ni siquiera el INE, ni siquiera el OPLE hacen lo suficiente que ha estado haciendo el Tribunal Electoral en la cuestión de la capacitación, o mejor dicho,
la educación cívica. Y tiene toda la razón, yo también estoy de acuerdo en que debería ser una asignatura que nos enseñe en cómo participar. Yo soy abogado de profesión y yo aprendí a litigar materia civil, materia penal, a partir de la práctica en un despacho jurídico. Ahora, con el nuevo sistema de justicia laboral, yo estaba esperando a ver, aparte de leer el código, aparte de leer algunas publicaciones que se hacen, pues uno necesita este tipo de cursos. Y es apenas que la Suprema Corte de Justicia ha estado sacando algunos seminarios muy aislados para poder capacitar a la gente, no los operadores jurídicos, sino la gente que hace uso de los trámites administrativos o jurisdiccionales para poder hacerlo. Pero es una herramienta muy extraordinaria, ¿no? Lo malo es que a veces lo vemos, ¿no? Pues es que si capacitamos a los abogados, pues ellos son los que le van a sacar jugo y van a cobrar muy bien, ¿no? Pero pues no se trata de eso. Hay mucha gente que quiere capacitarse, que quiere aprender muchas cosas. Y este tipo de mecanismos que gracias al Tribunal Electoral y a la Escuela Judicial nos los ha puesto sobre la muestra y tenemos que aprovecharlo. Entonces, es cuanto, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, Abel. Mira, yo de verdad, ahorita te doy la palabra, Manuel. O sea, lo digo convencido, ¿eh? O sea, no crean que estoy tratando de vender nada, ¿no? O sea, creo que la Escuela Judicial ha sido altamente coherente, ¿no? Porque, o sea, cuando hablamos de que tenemos que construir puentes, que tenemos que hacer que la ciudadanía participe, yo creo que lo estamos haciendo de ese modo. O sea, insisto, es parte de nuestra vocación, de nuestro ADN como Escuela Judicial Electoral, formar a otra gente que no es necesariamente la interna, porque esas personas son las que van a coadyuvar en la construcción de lo que llamamos sistema electoral, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita nos acaban de pasar una encuesta de innovación y ahí dice, hay un kit de preguntas, dice, ¿y cómo evalúa usted la interacción de su área con otras autoridades electorales, con otros poderes de la... O sea, es que eso es la coordinación, ¿no? O sea, no lo podemos ver, nosotros hacemos solo esto y esta es nuestra competencia acotada y exclusiva. No, si hasta en la ley de amparo se amplió el concepto de autoridad. O sea, hay personas que, o sea, materialmente ejercen autoridad sin que formalmente tengan un nombramiento, eso. Y esas personas, pues hay que capacitarlas, o sea, y esas personas están coadyuvando. Entonces, es parte de un proceso, es parte de un todo. Entonces, verlo así como solo el funcionario judicial es el que requiere de esta capacidad, no, lo requiere todo el mundo, ¿no? En algún sentido, porque queremos eso, ciudadanizar, ¿no? Democratizar, ¿no? Y entonces, sí, es como una paradoja. Es que las instituciones son sociales. Sí, pero a veces olvidan esa vocación o esa filiación social. Muy bien. Manuel, adelante. Sí, gracias, doctor. Compañeros. De entrada, estoy también en la misma ruta del compañero Abel Vargas. A partir de la pandemia me di a la tarea de revisar un poco mi capital cultural en términos de la democracia y pude darme la oportunidad de estar aquí en estos cursos que ofrece la Escuela Judicial Electoral, que me parecen muy contributivos, porque creo que, como lo dice el compañero, no hay ninguna institución en México que esté haciendo una tarea académica a diario, o sea, tantas cosas quisiera estar en todo, pero no puedo por la cuestión de tiempo, pero que me ha ido abriendo ventanas de conocimiento que alguna vez pude haber dicho ya pasó la historia en mí, ya no puedo hacer nada, etcétera, etcétera, pero que cada vez el conocimiento se avecina y me doy a la tarea de repensar mi historia personal y de repensar mi historia, diríamos, en términos del país en que estoy viviendo, de la población, etcétera. Y bueno, bien agradecido, no sé quién tenga la oportunidad de agradecerle públicamente toda esa cuestión, pero son todos ustedes, los magistrados, todos los que están haciendo una tarea que me parece, creo que no hay en el mundo, ¿eh? Estoy pensando esa parte.
porque eso no solamente están saliéndose de la tarea jurisdiccional, sino que pues están promoviendo una cultura precisamente democrática, ¿no? Que tanto nos hace falta a los mexicanos, y que con temas que a veces son un poco inquisitivos, diría yo, inquisitivos, pero no para, diríamos los que estamos aquí, sino para eso que hace un rato estaba comentando, ¿no? De ese pensamiento acrítico, que quisiera que como que no haya un despertar, ¿no? Un despertar, pero el despertar se da a partir del conocimiento. Y termino con una cuestión. Me estoy dando a la tarea en este momento bueno, estos días, que en los espacios que tengo, de revisar el nuevo plan de estudios de la educación básica. Y creo que en la historia del país, en términos de educación, apenas se avecina un pensamiento crítico. Eso es lo que yo estoy viendo que les causaba mucho escozor a esa parte social, a esa parte de la sociedad, diríamos, elitista, que no quería o que no quiere que pues haya un pensamiento crítico que remueva las conciencias y pues nos haga ver que estamos en otra ruta, en otros tiempos, y a lo mejor apenas va a empezar la SEP seguramente, porque sí, efectivamente, como hace rato se comentaba, no ha habido capacitación propiamente de un nivel que lleva el terreno de la emancipación social, de destruir todos esos prejuicios epistemológicos que pues en la educación misma se dieron, ¿no? A partir de una educación también neoliberal, también que se estuvo dando, pero que ahora les toca una tarea. Si es que el plan de estudios va en términos de que se cambien las conciencias sociales, pues tiene una tarea muy grandísima, ¿eh? No es nada más así que haber escrito un plan de estudios, porque tampoco es aplaudirles desde ahorita, pero un plan de estudios que habla de interculturalidad crítica, que habla de pensamiento crítico, que habla de inclusión en términos, ayer veíamos con el maestro, el doctor Ávila, temáticas, nada más que pues ya no da tiempo a veces decir tantas cosas que uno quisiera, pero pero que esos temas pareciera como que los temas que estamos ahorita escuchando bueno, que yo estoy escuchando en este diplomado, pareciera como que le ayudarían mucho, o le ayudan, o están como que, no sé si algunas veces se pudieron de acuerdo, pero está la SEP con su plan de estudios y este diplomado, a la par, en el sentido de la búsqueda de que el sujeto pues tenga otro tipo de conciencia. Gracias. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, Manuel, justamente eso, ¿no? Estaba yo buscando como una idea. Dices, esta es generar esta autonomía, esta autopoiesis, ¿no? O sea, contagiarles a las personas de este deseo o sea, el pensamiento crítico supone tomar conciencia, ¿no? Es decir, yo en este mundo, y qué voy a hacer, cómo colaboro, cómo contribuyo, cómo hago, ¿no? Entonces, me parece que, pues sí, de alguna forma asumimos esta oportunidad pues eso, que nos daba la infraestructura, que nos dieron las circunstancias, se dieron las sinergias, y también gracias a ustedes, porque igual hubiéramos podido ofrecer cursos y no se inscribía nadie, ¿no? Pero venían, hacían, participan, ¿no? Entonces, todo eso hace una escuela, ¿no? O sea, es decir, es una propuesta, como decía yo, que está en marcha, o sea, no es un proyecto, no es algo que ya se materializó y que incluso ya está de salida, ¿no? Esperemos que no, o sea, esperemos que todavía se puedan hacer muchas más cosas, pero creo que ya estamos en posibilidad de hacer una segunda fase, ¿no? O sea, es decir, que esa autonomía les permita a ustedes desarrollar proyectos desde donde están, ¿no? De alguna manera, como parte de la Escuela Judicial Electoral, siéntanse parte de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Gaby lo sabe, ¿no? Porque yo constantemente estoy ahí invitando a la gente a que escriba, que haga, que mande, que participe, y yo, en la medida de lo posible, de hecho ya hice una propuesta que haya un programa, un espacio solo para ex estudiantes de la EGE, ¿no? Es decir, que lo administren, que lo coordinen, que lo gestionen al 100%, ¿no? Pero bueno, cuando puedo, les convoco, los involucro, y lo mismo les digo, ¿no? El día que quieran que yo de manera virtual
y si se puede presencial, les apoye en alguna actividad, ¿no? También lo hacemos, ¿no? Porque de hecho esa es la idea, o sea, de alguna forma este contagio, esta viralización que requerimos para que el pensamiento crítico se vuelva la normalidad, pues, insisto, si no lo va a hacer la SEP, pues lo vamos a tener que hacer entre todos y todas, ¿no? Nosotros lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues dicho eso, yo creo que vamos a ir cerrando la clase de hoy. Me parece que nos vamos a volver a ver esta semana. Sí, Gaby, adelante. Ay, buenos días a todas y a todos. Pues antes de que cerremos, todo lo que se ha dicho, pues sí, es un motivo de una gran reflexión y voy a soltar algunas ideas. A mí me parece que esto que estamos platicando involucra un componente importante como se mencionaba, de integración. Me parece que es un problema de otredad. Perdón si lo reduzco tanto. ¿Por qué? Yo me encontraba, esta cuestión de Italia también me tiene preocupada y me tiene en shock. Y fíjense que yo viví en Italia cuando estaba este conflicto de Croacia y Serbia llegando al final, ¿no? Había mucha migración. De hecho, pues yo estuve ahí el año que ya estaba resolviéndose, entre comillas, el conflicto. Pero siempre vi que los inmigrantes eran los otros. O sea, yo, a pesar de que ya habían pasado, no sé, creo que empezó en 91, ya habían pasado bastantes años de que se estaban dando estos flujos de población, yo lo que percibí es que ellos seguían siendo los otros. No había una verdadera integración en el país. Quizás no habían estos niveles de intolerancia hacia la migración, porque era verdaderamente desgarrador ver familias completas, niños en situación de vulnerabilidad tan grave, que desde un punto de vista humano, pues uno no era ajeno, aún yo siendo extranjera, ¿no? O sea, era uno sensible a lo que estaba pasando en Italia. Pero esto me lleva a pensar en estos conceptos de fragilidad democrática y degradación sostenida. Yo añadiría un índice de desencanto. Un índice de desencanto y aparte esta degradación sostenida que ahorita le estaba pensando, decía, bueno, ¿por qué de repente estamos volviendo a estos discursos con tanto riesgo de volverse totalitarios y autoritarios? Entonces, pues aquí mismo en México lo hemos visto, ¿no? Tanto trabajo que costó llegar a la alternancia, un verdadero desgaste. Y de repente, bueno, pues hemos visto en estos últimos años que ya no se tolera de la misma manera este prueba y error, ¿no? El PAN finalmente estuvo 12 años, después regresó otra vez el PRI 6 años, bye. Llega otra propuesta política y llega bien. Tanto en Italia como aquí podremos estar de acuerdo o no, pero es resultado de un proceso democrático en que la gente salió o no a votar y eligió. O sea, hubo democracia, ¿no? Hubo elecciones que se reconocen y que se aceptaron como la expresión popular. Pienso que el problema y este pensamiento crítico lo inserto después es en el recorrido, en hasta qué punto estas propuestas se degradan, se transforman y, como mencionaba, corren el riesgo de volverse un discurso completamente opuesto. Pero pues el inicio es claro, el punto de partida es pues evidente, ¿no? Yo ayer estaba precisamente escuchando
los discursos de la nueva presidenta italiana y encontré un tuit de Yaniv Rosnay, constitucionalista de Israel. Tiene ideas muy interesantes. No coincido completamente con el tuit, sí coincido en muchas cosas con él, pero él decía, uno de los problemas de la democracia liberal es que no proporciona identidad y pertenencia. Su enfoque en el individuo, en los derechos y elecciones de cada persona no puede proporcionar el sentido de identidad y pertenencia grupal que los humanos necesitan tan desesperadamente. El Estado-nación, la religión, sí, incluso la familia proporciona esto. Entonces, si bien no coincido completo, este tweet me hace remontarme de nuevo a lo que hablábamos en clases pasadas de Ortega y Gasset, de estos sentimientos que uno tiene de pertenencia tan fuertes y en cómo colectivamente no los estamos entendiendo, no los estamos trabajando, no estamos creando esa identidad. ¿Por qué? Porque también me remonto, Twitter es una gran fuente de información, ¿verdad? Ayer precisamente el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en sus apuntes de constitucionalismo decía, las democracias tienen rasgos mínimos elementales. Primero, como horizonte, un proyecto ideal de vida en sociedad. Y esto me pareció muy bonito. O sea, es un proyecto de vida en sociedad. Queda también otra vez, jalo nuevamente a Arriola en la palabra educación, cuando tocábamos este punto de la cosmovisión, ¿no? Entonces, creo que esto se puede leer en dos niveles. Una, por parte del Estado, este desencanto, este Estado que es incapaz de crear mecanismos de respuesta o de dar respuestas en corto tiempo a los problemas que nos aquejan. Y por el otro lado, un problema visto desde la sociedad, de esta falta de cohesión, ¿no? Y aquí me parece que van a decir que todas las clases me pongo esotérica, pero me parece el componente emocional sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay varios ensayos y mucha literatura al respecto de por qué llegan estos líderes populistas, por qué se permea este discurso, hasta, bueno, por qué Hitler llegó a hacer lo que fue, por qué ganaron en Italia, o sea, cuestiones que nos explican. Y entonces este componente emocional a la hora de elegir, motivado por las razones que sean, y ahí habrá que echar mano de la sociología, hace que uno traslade, perdón, esos ideales a gente como en Estados Unidos a Trump, ¿no? Make America Great Again. Entonces, para mí, el problema está precisamente en esa que hablaba el doctor José Ramón, en esa corresponsabilidad, en esa comunicación entre todos, no en ese discurso, porque el discurso es como de un ente superior a los demás. No, aquí yo pienso que tendríamos que hablar de diálogos entre todos, ¿no? Que tienen diferentes aristas, no nada más la educación cívica, también la educación ambiental, esta sensibilidad a la construcción de una nueva identidad en la que quepamos todos, porque lo preocupante de estos discursos tan polarizados es que nada más dan una solución, ¿no? Como la presidenta de Italia decía, no, pues sí, que la familia nuclear, bueno, ¿y dónde están los demás? ¿No? ¿Dónde se van a considerar las familias diversas? Etcétera, ¿no? O sea, solo por poner un ejemplo. Entonces, este pensamiento crítico, y por eso es tan importante la educación, porque yo no veo otra manera que sea tan inmediata o tan a la mano de poder integrar, incluirnos a todos, que por medio de la educación, que por medio de esta comunicación. Y aquí es donde me parece muy importante la cultura popular. Porque por medio de la cultura popular, que es algo que tenemos todos cercanos, se pueden explicar diferentes cosas. Porque una cuestión es que la tengamos allá a la mano y que todos veamos series
y veamos manifestaciones artísticas, etcétera. Pero otra muy distinta es este pensamiento crítico que nos hace conectar los puntos y que nos trae a la cotidianidad diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunas ideas. Y respecto a la última cuestión que se había mencionado de que este estudio de prospectiva, que tal vez en 30 años ya la cultura mexicana sea predominante en Estados Unidos, tengo mis dudas. Y les voy a decir por qué. Porque el mexicano que vive aquí no es igual al mexicano que vivía allá. Sí creo en una cultura mexicanizada, pero no en una cultura mexicana per se. Porque creo también que el mexicano cuando migra, adapta, con esta capacidad de adaptación y de asimilación, también adopta rasgos, ¿no? Se identifica y entonces ya es, digámoslo así, una nueva expresión de la mexicanidad. Es así creo que de hecho ya está permeando, ¿no? En la cultura popular estadounidense, bueno, pues ya hasta festejan el Día de Muertos y una serie de cosas, ¿no? Que se van, ahí vamos, la comida, este imperialismo cultural o asimilación cultural, que se va dando. Pero bueno, ese sería mi comentario al respecto, ¿no? Una distinción entre lo mexicano y lo mexicanizado, que creo que es hacia dónde va este ejercicio de prospectiva. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ti, Gaby, por ese comentario tan abundante, interesante de todo lo que dices. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, esto que decías de Italia, que pasó con Trump, ¿no? O sea, a lo que yo me refería con esta fragilidad democrática, ¿no? Que, ¡pum!, de repente, ¿no? ¿Y cómo pasó? Y ahí está, ¿no? Gente que no tiene identidad, que no tiene pensamiento crítico, que no tiene ideales políticos, y entonces está al vaivén, ¿no? Literalmente, ¿no? Y luego esto sí, creo que es así, ¿no? No, o sea, no es una cultura propiamente mexicana, ¿no? Sino pues, algunos elementos mexicanos mezclados ahí, ¿no? Con alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también es justo un área de oportunidad ahora que estamos explorando, sí también ellos pueden seguir conservando cierta identidad y van a votar aquí, ¿no? Aunque vivan allá. O sea, son temas interesantes que tienen que ver también con lo que comentaste en Italia, con la falta de capacidad para integrar a los migrantes, que pasa en Italia, pasa en Francia, ¿no? Ahí pasan años y ellos siguen viviendo en los suburbios, sigue siendo como de segunda categoría, ¿no? Es complicado. Pero sí, me parece que estamos transitando hacia formas más interesantes de asociarnos y de participar políticamente, y creo que es un área de oportunidad que una escuela judicial electoral puede fomentar, y aquí lo hemos intentado, como bien lo mencionaste, a través de la cultura popular, ¿no? Que incluso ayer hablamos de metodología para incorporarla directamente en la UNAM con Eri de la Guerra. Entonces estamos tratando de avanzar hacia allá, ¿no? Estuvo muy interesante la charla que nos dio ayer porque literalmente, o sea, nos ofreció cómo plantear la integración metodológica de la cultura popular. Y exploró casi todos los productos más, digamos, más recurrentes hoy de la cultura popular, y fue interesante en el posgrado de Derecho de la UNAM. Muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Insisto, creo que vamos a estar otra vez esta semana, me parece. Me dará mucho gusto volverlos a ver, volverte a ver, Gaby. Cuídense mucho, y nos vemos. Feliz jornada. Gracias, Luis Jaime. Gracias a ti. Gracias por ser como eres, gracias por existir. Vales me, never change. Vale, muchas gracias.